Me he puesto a mí mismo una meta esta semana con mis contenidos. Meta o reto personal que arranqué en mi programa de ayer, lunes 19 de abril del 2021, en el canal Factores de Poder Fuera de Orden. Yo he decidido dedicarme a hablar esta semana de cultura y educación como fundamento para el rescate de la nación. Porque una nación no es otra cosa que la suma de los elementos que unen a quienes forman parte de esa nación. Usted es venezolano porque algo lo une a eso que llaman Venezuela. Usted le dice compatriota a otro porque algo los une a los dos, o usted siente que los une a los dos. En tal sentido, el rescate de la nación y el llamarse nacionalista debe tener un sentido. Y no es posible que nosotros tengamos en este momento una nación secuestrada por una banda de delincuentes y no vayamos a plantear que la liberación de la nación pasa por entender cuáles son los valores que esa nación posee. En mi conversación de todas las semanas con Marcelo Croatto, tengo la maravillosa oportunidad de hablar del asunto, porque Marcelo Croatto es uno de esos venezolanos que yo diría que se sale del común, de esos venezolanos que poseen una pequeña rareza. No se reivindican de izquierdas, no se reivindican ideológicamente, prefieren decir que son nacionalistas, hablan del nacionalismo y además de eso presentan un discurso férreo, duro, rústico, en contra de quienes han sido desde la izquierda o con el uso de los clichés de la izquierda, los secuestradores de la nación venezolana. Marcelo Croatto, cuando tú dices que eres venezolano, ¿qué te hace a ti venezolano? ¿Cuáles son los valores nacionales que tú sientes que tienes para ser venezolano? Bueno, Daniel, buenas tardes a todos los que nos escuchan en el estreno del programa. Buenas noches o buenos días si nos escuchan a otra hora. Bueno, lo primero, uno siente algo por el lugar donde nació porque nació ahí, y también algo por el lugar donde nacieron los padres porque hay una afinidad familiar. En mi caso con Venezuela, aparte que nací en los dos caminos, diagonal al centro comercial Millennium, una casa que hasta que me metieron preso todavía existía, era una pequeña clínica y ya no era clínica, había sido la oficina de un amigo mío casualmente. Entonces, eso es lo primero, pero uno se identifica porque va aprendiendo cómo es el país. Por eso tenemos personas que llegan a Venezuela y se van identificando con el país hasta ser tan venezolanos como alguien que nació ahí, porque absorben la cultura, la idiosincrasia, la forma de ser, esos pequeños detalles que identifican al venezolano. Y en mi caso, además de eso, pues hay una cuestión familiar, ya que uno de mis antepasados fue general de división en el Ejército Libertador. El general Francisco Esteban Gómez era el gobernador militar de Margarita con rango de coronel en ese momento, cuando en 1817 el pacificador don Pablo Morillo invadió la isla pensando que iba a ser fácil y una buena base para continuar la toma del resto de Venezuela. Fácil no fue porque, como lo cuenta Eduardo Blanco en Venezuela Heroica, de 3.000 españoles que entraron, 1.200 salieron, mes y medio más tarde. Una carnicería donde ninguno pidió cuartel y los neoespartanos se ganaron ese nombre ahí porque decían que peleaban tan fieramente como los espartanos. Se ganó la independencia de la isla, fue la primera provincia definitivamente libre de Venezuela, gracias a mi tatarabuelo, que era, como dije, era el coronel comandante militar de la isla, y después llegó a general. Entonces, una afinidad mayor. ¿Cómo se llamaba ese patriota? Francisco Esteban Gómez.
Vencedor en Matasiete. Pueden ver su historia en Venezuela Heroica, el libro grandioso de Eduardo Blanco, que le dedica un capítulo. Esto es una labor, una tarea que les dejo, hablar de este general, que les dejo a los muchachos del Corito Histórico, a Dorian y Javier, para que nos hablen de este hombre y de esos neoespartanos, que para mí es una noticia, no sabía lo del el origen de la denominación. Pero entonces, aquí tú tienes algo importante, porque el hecho de que uno tenga a una figura importante de la historia del país te ata, o sea, te ata a la historia del país. O sea, cuando tú eres capaz de decir, este país es independiente porque un abuelo mío peleó la guerra de independencia, entre otros, ¿verdad? No es lo mismo a que fuese lo contrario, a que eso no, bueno, mi abuelo era, qué sé yo, capitán general, ¿no? Representante del rey, son cosas distintas. Pero cuando tú sientes, o sea, tu venezolanidad, tú sientes que entras, tú eres, la nación venezolana está en ti por tu familia, por ese legado de tu abuelo. Sí, es que uno va aprendiendo a amar un país. Dice que no se puede amar lo que no se respeta y no se puede respetar lo que no se conoce. Entonces lo primero es ir conociendo el país. Y aquí puedo hacer un salto hasta la Argentina, porque como siempre he dicho, soy argentino, tan argentino como cualquiera, aunque no nací allá porque mi padre es argentino. Yo me crié muchísimo con mi abuela, que era argentina, hija de franceses, y ella siempre me habló de la Argentina, y así como a los 5 años o antes yo sabía cantar Gloria al Bravo Pueblo, también sabía cantar Oíd Mortales. Entonces yo celebraba el 5 de julio y el 9 de julio, el 19 de abril, Día Glorioso de ayer, y el 25 de mayo. O sea, eran fechas que para mí eran importantes, pues en la casa aprendí. Y cuando llegué a la Argentina yo me sentía completamente identificado con ellos, porque yo soy argentino, tanto como soy venezolano, porque lo aprendí en mi casa. Yo se lo decía a alguien allá, mira, es que yo no necesité nacer aquí para ser argentino, lo aprendí en mi casa, y se demuestra que es más importante lo que se aprende en casa que cualquier otra cosa. En mi casa me enseñaron a ser argentino, así como yo aprendí también en mi casa a ser venezolano. Con mis hijos, por ejemplo, mi hijo mayor nació en Argentina. Cuando vivíamos en Venezuela, yo le dije, yo no voy a permitir que olvides a la Argentina, porque ese es el país donde naciste y también es parte de la historia de tu familia. Después que llegamos a la Argentina, luego de mi fuga, mi hijo menor, que es venezolano, yo le dije, yo no voy a permitir que tú olvides a Venezuela, porque yo siempre les hablé de la Argentina. Cuando estamos en Argentina, le dije, les voy a hablar de Venezuela, porque no podemos olvidar esa raíz nuestra. Ahora que estamos en España, le dije, muchachos, prepárense a recordar 2 cosas, Venezuela y Argentina, porque son nuestras raíces y no las podemos olvidar. Nacimos en Venezuela o vivimos en Venezuela, en el caso de mi hijo mayor, que nació en Buenos Aires, pero somos así. Y todo pueblo tiene algo que lo identifica, un símbolo. Yo lo noté, por ejemplo, hubo un reportaje de prensa argentino que decía que cuál era el símbolo patrio que la gente más le gustaba. Y la mayoría de la gente votó por la camiseta de la selección nacional. Y alguien dijo, pero es que eso no es un símbolo patrio, porque es la bandera, el escudo y el himno nacional. Y alguien le respondió, es que símbolo patrio es lo que tú sientes que te representa y que es un emblema de ese país para ti. Así es. Tú vas a cualquier manifestación de venezolanos en el extranjero y lo que más ves son las camisetas vino tinto, que ni siquiera son el tricolor nacional, pero todo el mundo se la pone. Es más, yo tengo dos camisetas vino tinto. Y cuando hay un evento, me los pongo. Y en Argentina, que yo iba muchísimo en la televisión, más de una vez me lo puse, y me puse también mi camisa del Magallanes, que a ti no te gusta, y una vez me fui con la camisa de los Yankees y me dijeron de todo. Me dicen, no, y te fuiste con la camisa de los Piti Yankees. Bueno, que no es que me fui con esa camisa, es que me agarraron en la calle y me dijeron, ¿puedes venirte ahora? Voy. Pero entonces uno se pone su camiseta vino tinto porque eso es un símbolo de Venezuela. Y en los eventos, cuando tú ves, mira, aquí están los venezolanos. ¿Por qué? Porque ahí tú ves el montón de camisetas vino tinto, además de la bandera. Son cosas que nos representan. Yo he ido a eventos y yo he dicho, yo te participo en el evento con una condición: me pones una bandera de Venezuela y que tenga 7 estrellas. Si tiene 8, me paro y me voy. Y los he puesto a sufrir buscando unas 7 estrellas. Y uno me decía, es que no conseguimos aquí unas 7 estrellas, yo te presto la mía. Pues tengo 3. Pero a mí me ponen una de 8 estrellas, me paro y me voy, o la escupo y me voy. Porque eso no es mi bandera, eso es un trapo.
De alguna manera los símbolos tienen para ti ese poder, ¿no? Porque de alguna manera los símbolos son lo que hacen una nación. La gente a veces no lo entiende. Dice, bueno, ¿qué importa? Una estrella más, una estrella menos. No, sí importa. Sí importa porque la simbología es lo que convierte a la nación en nación. Cuando usted habla, por ejemplo, del himno de un país, ¿no? Usted no me puede decir que cambiar el himno de un país no tiene significado. Por supuesto que lo tiene. De hecho, hay países, Marcelo, hay naciones cuyo himno es previo a la Constitución del Estado Nacional. Por ejemplo, es el caso de Alemania, este país donde yo estoy. Alemania tiene un himno que es previo a la unificación de los territorios alemanes bajo un solo Estado. Y es un himno que habla que le canta a aquellos que hablan este mismo idioma y que están regados, unos en Escandinavia, y habla de todos los sitios donde hay un alemán. Y en resumen, el himno lo que te dice es algo así como que allí donde esté un alemán está Alemania, o es la tierra de los alemanes. Eso lamentablemente fue tergiversado, como siempre, por la demagogia nazi, y los nazis convirtieron en fundamento de sus creencias la primera frase de la primera estrofa del himno, que dice, la primera frase dice, Deutschland über alles, es decir, Alemania por encima de todo. Entonces, cuando cae el nazismo, ese himno seguía siendo el himno de los alemanes. El problema es que el Deutschland über alles ya tenía otra significación. ¿Qué hicieron entonces inteligentemente? Dejaron de cantar la primera estrofa del himno, que habla de Deutschland, Deutschland über alles, y cantan el himno con la misma melodía a partir de la segunda estrofa. Eso es una forma para mí de explicar cómo un símbolo es un símbolo para la nación y tú no lo puedes mover. Fíjate tú, el tema del caballo es el escudo. Le torcieron el pescuezo, pero no lo pudieron quitar. Eso es un dato importante. Los tipos le torcieron el pescuezo al caballo, pero no lo pudieron quitar. Que es lo que hubiesen querido, en realidad, quitar el caballo y poner, qué sé yo, una vaina ahí de santería o qué sé yo, o montar en el caballo a Maizanta o alguna locura de esa. Pero los tipos no pudieron quitar el caballo, sino que le torcieron el cuello. Cuando tú ves cosas como esas, viendo ya hacia el futuro, Marcelo, ¿qué deberíamos nosotros rescatar de nuestra nacionalidad? Tú has hablado de la bandera, de reivindicar nuestra bandera de 7 estrellas, que es la única bandera. ¿Qué otra cosa crees tú que deberíamos nosotros rescatar para poder rescatar nuestra nación de las manos donde está? Creo que deberíamos conocer cuál era la letra original de nuestro himno nacional, que la conocerá el 0,001% de los venezolanos. Pero la letra es especialmente válida hoy en día y tenía mucho sentido cuando se escribió durante la Guerra de Independencia. Nuestro himno originalmente decía, pensaba en su trono que el ardid ganó, darnos duras leyes el usurpador. Previó sus cautelas nuestro corazón y a su inicuo fraude opuso el valor. Si eso no les llega al fondo del corazón, porque es nuestra situación ahora, olvídense, es que no son venezolanos. Entonces tenemos que recordarlo. No vamos a cambiarlo porque la gente ya se acostumbró a la letra nueva, pero tenemos que recordar que la original era esa y se aplica especialmente esa letra. Pero hay tantas cosas que podemos hacer que son nuestros símbolos. Desde los pequeños detalles, como dije, como la camiseta de la selección nacional, que es algo nuevo, como nuestra bandera con solo 7 estrellas, y en cada uno tendrá algo que dirá, esto me recuerda a mi Venezuela, es parte de mi Venezuela. Y yo que soy caraqueño, lo primero que pienso es en el Ávila.
A mí me muestra un cuadro del Ávila y casi que lloro. De hecho, en mi programa, la imagen virtual que uso de fondo es del Ávila. O sea, Claro, porque para mí representa muchísimo esa montaña. porque no solamente el tema del Ávila, yo me doy cuenta para el caraqueño, porque el Ávila también está en Vargas. Yo nací, me crié y viví 37 años viendo el Ávila, a la falda, entre el Ávila y el mar, en el medio. Es que no es el cerro, no es la montaña, es el significado que tiene para el caraqueño. El caraqueño siente que el Ávila es Caracas. O sea, el caraqueño siente que hay una serie de cosas que se hacen en Caracas con el Ávila, y aunque la gente no suba al Ávila, la gente está esperando que se prenda la cruz del Ávila en diciembre para sentir que está en Navidad. Y la gente está esperando o la gente sueña, inclusive los que quieren ser fitness, de repente dicen, no, yo voy a ir a trotar el Ávila algún día. Y eso lo tienen ahí en la mente y nunca lo hacen, pero es un anhelo, pues. Eso como el que dice, no, yo algún día voy a ir a ver al Real Madrid jugando y tal. O sea, la gente de verdad siente en Caracas esa conexión con el Ávila. Por supuesto que es un símbolo. Pero, y luego está el tema, que es algo que yo discuto muchísimo con la gente, que no comprende, que me asume, porque la gente asume muchas vainas, que lo asume a uno como o que siente que es un defecto la religiosidad, la religión. Yo, independientemente de que veo la religión con un punto de vista particular, desde el punto de vista antropológico, si se quiere, yo sí le doy valor a las manifestaciones religiosas como parte fundamental de una nación. Porque ¿cómo me dices tú, Marcelo, que no es un valor de importancia que toda Venezuela, mejor dicho, no toda Venezuela, pero en toda Venezuela, el miércoles santo, en todas las iglesias de Venezuela, salga una procesión del Nazareno con gente vestida de morado? O sea, ¿cómo me dices tú a mí que eso no forma parte de Venezuela? O sea, ¿cómo me dices tú a mí que eso no forma parte de nuestra nacionalidad? El nazareno forma parte de la nacionalidad venezolana, por mucho que le pese a los que creen, desde el punto de vista de una manera errónea, que las manifestaciones religiosas son primitivas o muestra de atraso, etcétera. No, es que nuestra nacionalidad va allí, en ese hombre vestido de morado, caminando por la calle con otra gente vestida de morado, con José Gregorio Hernández, con María Leonza, aunque no le gustan los católicos, con esa María Leonza desnuda en la autopista del Este. Eso es Venezuela. Porque no solamente la imagen, sino la propia representación de esa mujer allí desnuda, montada sobre un animal, retando a la naturaleza y a su alrededor. Cuando tú ves que pueden movilizarse 2 millones de personas para la procesión de la Divina Pastora. O sea, eso se puede pasar debajo de la mesa, así como quien dice, no, bueno, cualquier cosa. No, cualquier cosa. Eso es algo importante para la nación. Eso es parte de la nacionalidad. Cuando tú te consigues, yo me conseguí el otro día con una guara, con una larense, ¿no? Estuvimos juntos en el curso de alemán. Y la cosa es que yo le identificaba a ella un tumbado particular, nunca hablamos en español, un tumbado particular en su acento. Y yo que me estaba muriendo la curiosidad, de verdad. Y entonces yo le digo, a mi favor, ¿tú de qué parte de Venezuela eres tú? Ella se dio cuenta de por qué, entonces ya se hizo la loca y dijo, yo soy de Lara. Y digo, ajá, ¿de qué parte de Lara? De Carora. yo me voy a echar a reír, ¿no? Entonces, con razón. Pero bueno, porque una cosa es conocida en Venezuela, que es el hablar de los larenses, pero muy particular el Barquisimeto del Tocuyo y Carora, que hasta la canción, ¿no? El Gavilán del Tocuyo le dijo al Gavilán de Carora y nunca entendimos qué fue lo que le dijo el uno al otro por el tamaño del trabalenguas que tiene la canción. Eso es parte de nuestra nacionalidad.
el tener de la forma particular al maracucho y de la forma particular al margariteño, el tener a Margarita como referencia del sitio donde uno quisiera ir, ¿no? Oye, que es algo que uno quisiera tener en su currículum vitae, ¿no? Oye, unas vacaciones en Margarita. Eso es algo como la que lo tiene el mexicano con unas vacaciones en Cancún. O sea, todas esas pequeñas cosas no son también nacionalidad, Marcelo. Bueno, y hay dos cosas más que también son parte de la nacionalidad. Primero, hablar de Caracas Magallanes. O sea, eso es un símbolo de Venezuela donde lo pongas. Sin menospreciar a los demás equipos, pero Caracas Magallanes se llevan más o menos el 75% de la, no, 75 no, pero sí el 65% de la fanaticada. Entonces, eso es algo que también representa mucho para lo que es ser venezolano. Pero algo que representa al grado máximo, la arepa. Ahora que se están poniendo areperas en muchos sitios, la gente lo identifica y dice, no, eso es lo que comen los venezolanos. Creo que de comidas poco nos identifica tanto y nos conocen tanto por eso como por la yaca. Y hay muchos platos típicos, pero la yaca no, la arepa. La yaca es típica, pero la gente piensa, comida venezolana, arepa. Y la arepa es lo más sencillo que hay. O sea, no es más simple y sencillo porque no se puede. Pero uno no puede vivir sin una arepa. Yo me paso una semana sin comer una arepa y a mí me está faltando el aire para respirar. Y además de eso, hay que indicar lo importante que es, por lo menos para mí, a mí me causa mucha buena impresión y me conmueve, podría decir, ver cuando hay un venezolano en algún sitio remoto del mundo intentando abrirse paso en un pequeño negocio vendiendo arepas. Y tú ves aquellos food trucks o ves un pequeño local y ves al señor, a la persona vendiendo sus arepas. Y eso me parece una cosa maravillosa porque entonces te revela dos cosas. Número uno, que la arepa se convirtió en tendencia, ¿no? Y número dos, que aquello de lo cual nos quejamos los venezolanos hace años, de que había restaurantes de comida mexicana en Venezuela, restaurantes de comida china, restaurantes de comida japonesa, italiana, española, pero no había restaurantes. Los restaurantes, o sea, gente que quería ser más nacionalista, pero entonces no hay de comida venezolana y tal. Bueno, eso con la migración de tantos venezolanos prácticamente se convirtió en se cambió por completo. Porque entonces aquí tú tienes como, inclusive, los que estamos fuera de Venezuela, empezamos a ver cómo demonios hacemos nuestros platos típicos. Porque entonces ahí es donde voy. Comete una arepa en cualquier parte del mundo. Yo comí arepa en Jerusalén, o sea, ya por ahí te digo. En un restaurante. Una yaca, pues, te la comes en todas partes del mundo. También en diciembre tú vas a conseguir yaca, vas a conseguir pan de jamón, todo eso. Ahora, échale pierna a conseguirte un chivo en coco, pues. Hay que prepararlo. Échale pierna a conseguirte un buen cazón, una empanada de cazón, un pastel de chucho, a conseguirte un buen hervido de gallina, picatierra, o un mondongo venezolano. Ahí ya, oye, ya la cosa es distinta. Entonces, eso, pero irá creciendo, irá apareciendo, porque, y eso es expresión de nacionalidad. Cuando tú ves un venezolano en cualquier parte del mundo diciendo, oye, qué bueno sería conseguirme un chivo para hacerme para preparar un chivo de coco, o soñando con el día en que se pueda volver a comer un pisillo de chigüire, porque cuando yo dije aquí en una clase que en Venezuela comíamos chigüire, la mirada de reprobación general ante la osadía nuestra, pues, pero eso es un animal sagrado del Amazonas y ustedes se comen eso. Eso sí, es riquísimo, es un pisillo. Ese animal se come, es sabroso. A mí me venga a tocar mi chigüire. Bueno, Greta me vería con ojos de desaprobación seguramente, pero a ver, ¿y qué tal si nosotros lográramos colocar la comida venezolana con esos platos como forma de exportación y de reafirmación de la nación que somos? Yo creo que por allí va el combate. Yo estoy convencido, Marcelo, de que el combate por el rescate de nuestra nación pasa
por realzar nuestros valores culturales como nación y desde allí realizar el rescate. Porque esos secuestradores son antinacionales, son, en el buen sentido de la palabra, son antinacionales. Detestan la nación, detestan sus costumbres, se metieron con nuestros símbolos, nos sabotean nuestras manifestaciones culturales, las infiltran. Quieren que el baile de San Juan se realice cuando ellos dicen, que la procesión sea por donde ellos dicen, cambian los símbolos, no te cambian el himno, pero entonces la versión oficial del himno es la cantada por Chávez. O sea, todas esas cosas te indican que los tipos de veras son antinacionales. Pero yo creo que todavía queda quien quiera ser nacionalista de verdad en el buen sentido. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Daniel. Un gusto haber estado con todos ustedes, los demás en el próximo programa.